Bienvenidos a nuestra lección sobre la ley perfecta y la libertad. Este es un estudio que corresponde a la asignatura Epístolas Generales. Le invito a que nos pueda dar like y también que pueda suscribirse a este canal, en esta plataforma, de tal forma que pueda usted recibir notificaciones cada que nosotros subimos un video, de tal forma que no se pierda absolutamente nada. La epístola de Santiago es nuestro objeto de estudio en esta oportunidad. Un texto clave del Nuevo Testamento que usualmente es atribuido a Santiago, quien fue el hermano de Jesús y líder de la iglesia primitiva en Jerusalén. Esta carta, justamente la carta de Santiago, se distingue por su enfoque práctico en la fe cristiana. Dentro de esta epístola, el concepto de la ley perfecta de la libertad que se encuentra descrito específicamente en Santiago 1:25 y ahí mismo en el capítulo 2, versículo 12, emerge como un elemento teológico central que integra la obediencia ética con la libertad espiritual. Esta expresión no solo refleja influencias de la tradición sapiencial judía, sino que también ofrece una perspectiva renovada sobre la ley en el contexto del nuevo pacto instaurado e inaugurado por nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en la presente lección vamos a realizar un análisis exegético y hermenéutico del concepto de la ley perfecta de la libertad en la epístola de Santiago, más que todo. Ahora, vamos a explorar, yo le animo que exploremos juntos su significado y su contexto, cuáles son las implicaciones teológicas y qué relación tiene este tema con otros que aparecen también dentro de esta carta. Por ejemplo, como la fe, las obras y la sabiduría divina. El objetivo, pues acá es poder demostrar cómo esta ley representa una guía transformadora que libera al creyente para una vida de rectitud y bendición, contrastando con visiones eh, eh, legalistas, vamos a llamarlas así, del Antiguo Testamento. El término ley perfecta de la libertad aparece en dos pasajes clave de Santiago, específicamente en el capítulo 1, versículo 25, y el capítulo 2, versículo 12. En la primera cita que ya mencioné, Santiago escribe, mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Aquí la ley se presenta, o sea, ese término, ley, se presenta como un espejo que invita a una introspección profunda y a la acción concreta, diferenciándose de una mera audición pasiva de la palabra, en este caso, ¿no? Estamos hablando de la palabra de Dios. Ahora, en Santiago capítulo 2, versículo 12, el autor exhorta, así hablad y así haced, como los que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Este uso se enfatiza más que todo para el juicio futuro, basado en esta ley, que no es, debo decir, y se debe de aclarar, que no es una ley opresiva, sino que es una ley que libera, es una ley liberadora y que abarca aspectos éticos, como por ejemplo el amor al prójimo y el rechazo al favoritismo. Ahí lo podemos encontrar específicamente en Santiago capítulo 2,
versículos del 1 al 13. El contexto de la epístola dirigida a comunidades judeocristianas que estaban dispersas y que estaban enfrentando pruebas y tentaciones, nos sugiere que Santiago está respondiendo a desafíos puntuales pero prácticos, integrando la ley mosaica con las enseñanzas de Cristo Jesús. Obviamente podemos observar que estaba influenciado por la literatura sapiencial del Antiguo Testamento. Me refiero puntualmente a libros como Proverbios o el libro de Job. Entonces, Santiago ve la ley no como un código ritual, sino como una sabiduría viviente que refleja el carácter de Dios. Esta perspectiva alinea con profecías del Antiguo Testamento, como por decir un ejemplo, Jeremías 31-33, donde Dios promete escribir su ley en los corazones. Ahora, el adjetivo perfecta, porque se dice que esta ley es perfecta, este adjetivo que en griego es telelos, implica completitud, o sea, madurez. Creo que me voy a decantar por ese término, madurez, sugiriendo que esta ley ha alcanzado su cumplimiento pleno en la persona de Cristo Jesús, a diferencia de la ley mosaica que Pablo describe como un ayo temporal. Si usted se recuerda y puede ir a Gálatas capítulo 3, versículo 4, el apóstol Pablo habla de la ley de Moisés, pero él la describe como un ayo temporal. La ley a la cual hace referencia el apóstol Santiago es integral y transformadora, abarcando tanto doctrina como también ética. Muchos teólogos, de hecho, interpretan esto como la ley real, le llaman ellos, del amor, específicamente tomando en cuenta lo que Santiago dice en el capítulo 2, versículo 8, que resume los mandamientos y se realiza mediante el Espíritu Santo. En el contexto de Santiago 1.25, cuando se habla y se utiliza la palabra perfecta, contrasta esto con la imperfección humana expuesta por las pruebas. Cuando leemos Santiago 1 del 2 al 4 nos damos cuenta. Y esto invita entonces a una madurez que produce obras de fe. Entonces, esta ley a la cual se menciona no es defectuosa, sino que perfecciona al cristiano, perfecciona al creyente, llevándolo a una imagen de Cristo Jesús en todas las áreas de su vida, manifestándose en su vida cotidiana con acciones justas y éticas. Es decir, que en la vida práctica, ¿no? Ya para nosotros esto demanda pues que nosotros podamos ser justos en nuestra forma de proceder, en nuestro trato con las demás personas, no solamente con los hermanos de la iglesia, sino que también podamos actuar de manera ética en todas las profesiones en las cuales nos estemos desarrollando. La libertad a la cual se hace referencia proviene del término griego eleutería, que es si lo relacionamos con el apóstol Pablo, ¿verdad? Es un tema que él lo lleva muy bien, o sea, a él le gusta tratar este tema. Es un tema paulino esto de la libertad. Hago referencia, por ejemplo, a Gálatas capítulo 5, versículo 1. Pero acá el apóstol Santiago lo aplica hablando de la libertad en el aspecto ético. Libertad
dice Santiago, o sea, Santiago habla de la libertad, pero no como para licencia, ¿me entiendes? Sino para obedecer voluntariamente. Esta ley libera del pecado. Ya hemos dicho que es una ley liberadora, pero libera del pecado, libera de la hipocresía, libera de la opresión social, permitiendo que la persona pueda vivir una vida de bendición, como lo dice Santiago 1:25. Esto contrasta totalmente con el legalismo fariseo que se mostraba en aquella época y nos ofrece algo más. O sea, Santiago presenta algo más, una libertad interior mediante la regeneración por medio de la fe en Cristo Jesús. Santiago implica entonces que ignorar esta ley lleva a la esclavitud. Ahora, esta esclavitud es definida en este contexto particular como olvido o inacción. O sea, falta de proceder, falta de accionar. Simple y sencillamente no se hace nada. Mientras que perseverar en esta ley, trae libertad auténtica. Esto se conecta definitivamente con temas como el control de la lengua, del cual habla Santiago en el capítulo 3, y le ayuda, y también tiene relación, ¿no?, con la ayuda hacia los necesitados, que Santiago menciona en el capítulo 1, versículo 27, donde la libertad se manifiesta en acciones justas. Entonces, debemos de revisar si nuestras acciones realizadas en nuestra cotidianidad son tanto éticas como justas. Y esta ley, la ley perfecta de la libertad, integra entonces fe y obras, las dos cosas. No puede ir una separada de la otra. Pero es de aclarar que cuando estamos hablando de obras a las cuales se refiere esta carta, no es como para alcanzar la salvación. O sea, las obras no son un medio para alcanzar salvación, sino que son evidencia, las obras son una evidencia de una fe viva. Eso lo manifiesta Santiago en el capítulo 2, versículos del 14 al 26. Se relaciona entonces esto con la sabiduría de lo alto. Lo menciona Santiago capítulo 3, versículo 17. Y todo esto viene a producir paz y misericordia. En comparación con el apóstol Pablo, Santiago enfatiza la aplicación ética de la gracia, reconciliando entonces estas aparentes tensiones, ¿no? Al ver la ley como cumplida en el amor. Esto tiene algunas implicaciones teológicas prácticas. Teológicamente, este concepto que estamos mencionando subraya la continuidad entre Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. La ley, entonces, no es abolida, según la perspectiva de Santiago, sino que es interiorizada. Entonces, prácticamente acá se está invitando a los creyentes a mirar atentamente. Esa es la expresión, esa es la palabra que utiliza el apóstol en esta ocasión. Él dice mirar atentamente. Entonces, esto tiene que ver con un examen persistente que lleva o nos debería de llevar a la obediencia, resultando en bendición en el mundo contemporáneo. Esto viene a desafiar totalmente las visiones secularizadas de libertad. Y el texto sagrado entonces hace promoción de una ética cristiana integral en contextos de injusticia social y de injusticias morales.
Una ética cristiana integral basada en la ley perfecta de la libertad, que nos menciona Santiago en su carta, se manifiesta en nuestro contexto, por ejemplo, en El Salvador o en algún otro país de América Latina, frente a la injusticia social y moral que vemos continuamente. Esto se debe de manifestar entonces a través de acciones concretas que reflejen amor, justicia y obediencia a Dios. Esas, mis estimados, deberían de ser nuestra respuesta ante las injusticias sociales y morales que observamos diariamente. Que nuestras acciones puedan reflejar el amor de Dios, la justicia de Dios y la obediencia a Dios. En un contexto, nosotros vivimos en un contexto marcado por la desigualdad, marcado por la violencia, marcado por la corrupción. Esta ética a la cual está hablando acá el apóstol Santiago debe de implicar por lo menos unas 4 cosas. En primer lugar, compromiso con aquellas personas que la sociedad llama marginados. Inspirado en Santiago 1:27, debemos de nosotros observar que se llama a cuidar a los huérfanos y a las viudas. Los cristianos podemos, definitivamente, que podemos abogar por los pobres, por la gente, por ejemplo, que ha sido víctima de las pandillas, del crimen organizado, la gente que es víctima de los que hacen trata de personas o los famosos coyotes, ¿verdad? Debemos de promover también proyectos de desarrollo comunitario o apoyo humanitario en momentos donde la comunidad esté sufriendo. En segundo lugar, esta ética a la cual se hace referencia en Santiago, esta ley, ¿no? De ley perfecta de la libertad. En segundo lugar, tiene que ver con una denuncia profética. Santiago capítulo 2, versículos del 1 al 9, condena 2 cosas, el favoritismo y la opresión. Esto nos señala entonces una ética cristiana que desafía estructuras corruptas o sistemas que perpetúan la desigualdad, como el acceso, por ejemplo, el acceso desigual a la educación o el acceso desigual a la salud. Y esto, pues, a través de la defensa pacífica y a través de la promoción de políticas justas. En tercer lugar, esta ética hace alusión a un control del discurso, porque cuando se vive en países donde la polarización y la violencia verbal son el pan de cada día, ¿verdad? La violencia verbal en redes sociales, todo esto viene a agravar los problemas, agravan los conflictos. Y Santiago, específicamente en el capítulo 3, versículos del 5 al 10, urge controlar la lengua. O sea, cuando habla del control del discurso, está hablando de que se controle la lengua. O sea, hoy en día, ¿verdad? La mayoría de gente no habla verbalmente, sino que habla a través de las redes. Entonces, los cristianos, aún en nuestras redes sociales, podemos y debemos modelar un discurso de reconciliación, evitando rumores, evitando calumnias que vengan a alimentar las divisiones, los pleitos, las contiendas, el denigrar a otra persona, etc. Y por último, esta ética de la ley perfecta de la libertad señala una fe que se activa en obras, una fe activa en obras. Santiago capítulo 2, versículos del 14 al 26, enfatiza que la fe sin obras es muerta.
En nuestro país, esto se traduce en iniciativas como, por ejemplo, estoy pensando aquí en voz alta, ¿verdad? Iglesias que puedan ofrecer refugio, iglesias que puedan ofrecer educación o programas de ayuda para reinserción de personas, ¿verdad? ¿Cómo podemos ayudar a reinsertarse en la sociedad a personas que han vivido una vida que no agrada a Dios, pero que ahora quieren, a través de este encuentro con Cristo Jesús, quieren vivir una vida diferente? Entonces la iglesia puede ofrecer un acompañamiento. ¿Y qué me dicen de las personas que están viniendo últimamente deportadas? A ese tipo de personas debemos demostrarles una fe viva. Y esto, estimado, va a venir a transformar nuestras comunidades. Entonces, esta ética que presenta, este nivel de ética que presenta el apóstol Santiago, enraizada en el amor al prójimo, tal como lo menciona ahí en el capítulo 2, versículo 8, promueve una vida coherente que enfrenta la injusticia con esperanza. Enfrenta todo esto que estoy diciendo con acciones, siendo luz en medio de contextos de oscuridad moral y de oscuridad social. Como conclusión, podemos decir entonces que la ley perfecta de la libertad que se menciona en la epístola de Santiago representa una teología dinámica que une obediencia y libertad, transformando de esta manera la vida del creyente, lejos de ser una forma de legalismo, o sea, de acciones que procuren el legalismo, es más bien una invitación a una fe activa que pueda reflejar el reino de Dios en nuestras sociedades. Este análisis que yo he estado tratando de hacer en estos minutos destaca, ¿no?, su relevancia perdurable, fomentando en el ámbito académico también un diálogo entre exégesis bíblica y ética aplicada. Espero que esto haya sido de ayuda, de bendición para ustedes. Puede compartirlo con otras personas, comentarlo también acá abajo en los comentarios. ¿Qué es lo que usted opina? Pues esto va a enriquecer. Por supuesto, toda expresión que nosotros hagamos debemos de hacerla con respeto, ¿verdad? Definitivamente que sí, porque eso es lo que nos debe de marcar a nosotros como hijos de Dios. Un abrazo y que Dios les bendiga.